Muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Bueno, este es nuestro último domingo del mes de junio, el último domingo del primer semestre de este 2025. Y saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, les damos la bienvenida. Gracias por seguirnos, gracias por compartir esta palabra. Y esta mañana queremos continuar. Los que habían venido saben que estamos con una serie de enseñanzas estudiando acerca de los dones. Entendemos que en la Biblia hay dones del Padre que están en Romanos 12, ¿cierto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dones son del Padre en Romanos 12? 7. Dones del Hijo que están en Efesios 4, ¿cuántos son? 5. Y dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12 son 9. En total de 21 dones, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con esta enseñanza. Ahí están las 3 citas bíblicas. Este es el número 8. Así que si usted no ha visto los otros, en el canal los puede ver. Están ahí los otros 7. Y vamos a la cita base que es 1 Corintios capítulo 12, acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Y el versículo 1 abre diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Uno debe saber acerca de los dones espirituales. Sigue diciendo: sabéis que cuando eran gentiles o estaban sin Cristo se os extraviaba, llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo inicia una obra desde nuestro interior. Y esa obra, ¿ustedes saben con qué trabaja el Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Por eso el cristiano que no se expone a la palabra de Dios no crece. Y hay gente que tiene 30, 40 años en la iglesia, y aunque es nacida de nuevo es religiosa, porque no se expone a la palabra de Dios y no crece. O hay gente que como que va como cuando uno iba por rutina a la iglesia, y van y simplemente van y, sí, ¿quién va a enseñar hoy? Va a enseñar hoy el gordo. No, hoy va a enseñar el flaco. No, hoy va a enseñar ella, él. Y ya. ¿Y qué dijeron? No, dijeron tal cosa. Yo ya había escuchado eso, es que no pase el cabello por el ojo de una aguja, eso ya lo había escuchado varias veces. Entonces la persona tiene como un límite en su mente y no crece. Porque la palabra de Dios es para que nosotros la recibamos y la pongamos por obra. ¿Sí? Entonces así vamos a crecer. Y el texto sigue diciendo, en el versículo 7 en adelante, la lista, ¿cierto? Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, por eso se llama manifestaciones también. Entonces está palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, hablando de dones del Espíritu Santo, o hablando que todo esto lo hace el mismo Espíritu, y termina diciendo, pues todas estas cosas lo hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces también aprendimos que cuando uno nace de nuevo, es bautizado en Cristo, y bautizar significa sumergir o introducir en. Entonces somos introducidos en el cuerpo de Cristo. También entendemos que uno no se puede ir de la iglesia, porque uno es un miembro de la iglesia. Entonces, no, ¿qué tal uno yendo a los ojos diciendo, me voy del cuerpo? No, pues no se pueden ir, porque son los ojos del cuerpo. Entonces entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que como miembros del cuerpo de Cristo también somos un regalo de parte de Dios para la iglesia. Y que Dios en cada persona colocó una gracia especial para hacer algo. Que no hay nadie que no tenga ningún don, todos tienen algún don. ¿Listo? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! ¿Seguimos? Bueno, aquí está la lista, los 9 dones, ya los hemos leído varias veces, y dijimos que son regalos para el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Todos son regalos para el cuerpo de Cristo, sean dones del Padre, sean del Hijo, sean del Espíritu Santo, todos son regalos para el cuerpo de Cristo. Y hemos estudiado ya palabra de sabiduría, ¿cierto? También estudiamos palabra de ciencia y también estudiamos fe. Entonces vamos a seguir con el número 4, que se llama dones de sanidades. Dones de sanidades. Entonces es el número 4, y dice que el propósito de estos dones de sanidades
es liberar al enfermo, es destruir las obras del diablo en el cuerpo humano a través de una persona. A mí me gusta porque Dios puede hacer todo él directamente. Él lo puede hacer, pero él usa personas y eso tiene un propósito. Entonces, cuando como creyentes entendemos que los unos necesitamos de los otros, ¿qué pasa? Se nos quita un poquito el orgullo, ¿cierto? Somos necesarios, somos una bendición los unos para los otros. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, dice, y yendo, cuando Jesús los envió, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y miren lo que habla de sanidades. Sanad enfermos, limpiad leprosos, ¿me ayudas a leer? Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibimos y damos de gracia. Digan, no cobramos. Hoy quiero hablar por el enfermo, pero le voy a cobrar. No, no cobramos. Los enfermos reciben sanidad y no cobramos. ¿Por qué no cobramos? Porque es el Señor el que lo hace. Y por gracia lo hace a través de alguno de nosotros. Tampoco nosotros nos llevamos la gloria es del Señor, Él fue el que lo hizo. Que nos usó, bendito sea el Señor. Que usó una vasita así como regularcita, gracias a Dios está el Señor trabajando en uno, si no haría un tiesto roto. Pero Él usó una vasija por gracia, ¿listo? Sí, porque a veces en el caminar con el Señor he tenido experiencia de que alguna vez oramos por alguien, era una persona de alto estrato socioeconómico y oramos por ella, se dio la sanó de cáncer y mi compañero que oró después se puso bravo porque ya no le daba las gracias. Entonces no entiende uno a veces que el que lo hizo fue el Señor. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de dones de sanidades y hay un ejemplo donde Lucas lo narra y resume el ministerio de Jesús hablando de esos dones de sanidades y explicando que es por el Espíritu Santo. Dice el texto en Hechos 10, 36 al 38, la narración de Lucas, dice, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Usted sabía que el Señor Jesucristo es Señor de todos? También de los que no lo llaman Señor, un día se van a arrodillar, lo van a llamar Señor. Sino que lo importante es que lo llamemos Señor aquí en la tierra para ser salvos, y si no, allá más adelante ya no. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el bautismo que Juan predicaba? Se llamaba bautismo de arrepentimiento. Él bautizaba en agua, pero era un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo diferente al bautismo nuestro hoy en agua, que el bautismo nuestro es una confesión pública del señorío de Jesús, que vamos a seguir a Jesús. ¿Listo? Y el verso 38 lo resume, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo Jesús, ¿cierto? Anduvo haciendo bienes, ¿y qué? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces entendemos que nunca, guarda esto en su corazón, nunca la enfermedad viene de parte de Dios. Dios no tiene enfermedades en el cielo. Ni tampoco, dijo Juan Luis Guerra, ni tampoco tiene hospital. Porque en el cielo no hay enfermos. La enfermedad entró en el ser humano cuando el ser humano cayó. Realmente la enfermedad es la muerte a cuotas. ¿Sí? Cuando era enfermo usted, ¡ay! Me dio la moridera, decían alguien para estar enfermo. ¿Qué tiene? Me dio la moridera. La enfermedad es la muerte a cuotas. Se siente como que se está muriendo. Nunca la enfermedad viene de parte de Dios. Amén. No, eso fue Dios que le mandó ese cáncer. Ese Dios se llama diablo. Ahí le dice que él sanó a todos los oprimidos. ¿Por qué? Por el diablo. Ese es el Dios de este mundo, el diablo. Entonces, si hay un Dios que le manda enfermedad, se llama el diablo. Y ese no es nuestro Dios. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios sí nos corrige, sí. ¿Sí? ¿Dios nos corrige? Sí. ¿Dios nos reprende? Sí. Pero nunca con enfermedades. Siempre lo hace con su palabra.
para corregirnos, para enseñarnos. ¿Listo? Entonces, aquí está resumiendo cómo Jesús, por la opción del Espíritu Santo, fluyó en esos dones de sanidades y sanaba a todo tipo de personas. Pero también, cuando usted observa el ministerio de Jesús, usted ve que no todos recibieron sanidad. Especialmente en el lugar donde él había crecido, hubo personas que no recibieron. Solo dice que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos. ¿Sabe por qué? Porque uno recibe de parte de Dios es por fe. Y si uno no cree, pues no recibe. Entonces hay una falsa doctrina que dice es que Dios sana a los que Él quiere sanar. No, Él quiere sanarlos a todos. Lo que pasa es que algunos no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque no creen. En palabras de Jesús es conforme a tu fe, te sea hecho. Pues hay gente que no cree y no recibe. De pronto hay gente que trata de luchar creyendo, pero ni siquiera tiene la revelación de la obra completa de Jesús, que incluye también nuestra sanidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de dones de sanidades, hay personas que tienen una gracia especial para sanar algunos tipos de enfermedades en particular. Por ejemplo, sanar un vientre estéril. Hay gente que tiene una gracia especial para orar por alguien que es estéril, y ese alguien que es estéril es sanado de esa esterilidad y puede concebir. ¿Alguien ha visto eso? Nosotros no solamente lo hemos visto, lo hemos vivido. Sí, mi esposa tenía diagnóstico de esterilidad. Le creímos al Señor, el Señor la sanó. Después tocó decir, uy, tenga cuidado que no tenga más, porque de pronto tenemos muchos. ¿Sí? Entonces, no, corte ahí. Pero también tiene la gracia para orar por personas que no pueden concebir hijos y que esos vientres reciban esa vida de Dios, porque quien da la vida es Dios. ¿Sí? Quien forma en el vientre al bebé es Dios. Los seres humanos hacemos lo natural, simplemente se juntan en una relación íntima, pero a que haya vida, viene de Dios. ¿Mm? Es de Dios. ¿Listo? Entonces, pero también hay gente que tiene gracia para orar por otro tipo de cosas, cualquiera que sean, y reciben sanidad. Se llama dones de sanidades, es en plural. Entonces son múltiples enfermedades que pueden ser sanadas porque hay una gracia especial para sanar. Cuando hablamos de dones, especialmente los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Padre y los dones del Espíritu Santo, fluyen es cuando el Evangelio se predica. Entonces, hay gente que quiere que oren por mi sanidad, pero no quiere recibir la palabra que es la palabra sanadora. La Biblia dice en Proverbios que la palabra es vida a los que la hallamos y medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Entonces hay gente que quiere que oren por sanidad, pero no quieren recibir la palabra que es realmente la medicina. Entonces, cuando usted observa el ministerio de Jesús, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Así que la palabra es la que es esa medicina que sana al enfermo. Entonces nosotros necesitamos amar la palabra porque esa palabra no solamente sana de enfermedades físicas, sino también de otro tipo de enfermedades que no pueden ser físicas, sino psicológicas o mentales, ¿cierto? O hasta de tipo espiritual. Hay enfermedades que son por posesión de demonios. Pues, ¿se acuerdan de la mujer encorvada? Que tenía un espíritu inmundo y andaba encorvada. Y cuando echaron fuera el espíritu inmundo, la señora se enderezó. Entonces el diablo siempre quiere que uno ande torcido. Pero cuando el Señor lo hace libre, ¿uno qué hace? Se endereza. Y usted es una viejita a los 80 años, derechita, porque ya camina con el Señor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo cree? Así que la sanidad está incluida en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es la voluntad del Padre. Cuando usted observa a Jesús caminando por la tierra, usted observa la voluntad del Padre en acción. Y lo leímos en Hechos 10. Cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, Dios está conmigo. O sea que Dios también puede sanar a través de usted. Pero ¿qué hay que hacer? Primordialmente, vivir la palabra y llevar la palabra a otros, porque la palabra es la medicina.
Amén. Y va a hacer muchas cosas, incluso cosas imposibles de ser sanadas. Estos dones de sanidades y el hacer milagros van juntos, porque hay sanidades que requieren de un milagro creativo. Por ejemplo, una persona que no tenía el brazo, se llaman mancos. Y la Biblia dice que Dios sanó a mancos, cojos, ciegos. Entonces, si sanó un manco, ¿qué le hizo? ¿Cómo se sana un manco? Pues tiene que hacerle una mano nueva. Se llama un milagro creativo. Entonces, esos dones de sanidad van unidos con el hacer milagros. Dios hace nuevo. Hace 8 días estudiamos en Juan la resurrección o la resucitación de Lázaro. No solamente lo resucitó, le hizo un cuerpo nuevo, porque ese cuerpo ya está descompuesto. Se llama un milagro creativo. Entonces, dones de sanidad y el hacer milagros van muy juntos cuando hay cosas que simplemente no están. En Rema vimos el testimonio de un señor, ¿recuerda cómo se llama el pastor? Que el Señor lo sanó de cáncer y llegó a pesar 40 kilos, el testimonio del pastor Gustavo Daza. El pastor Gustavo Daza llegó a secarse totalmente, llegó a pesar 40 kilos, estaba hecho una piedra en la cama, los solo huesos y la piel, seco, muriéndose, sin poderse levantar, sin poder hacer nada. 40 kilos pesaba. Y el Señor lo sanó y hoy usted lo ve que va, viene, sigue predicando la palabra de Dios. Se llama un milagro creativo. Cuando ya el cáncer había consumido todo el cuerpo, el Señor quita el cáncer y restaura el cuerpo. Ahora, también hemos aprendido que hay milagros que ocurren así. Pero en la escuela de oración y sanidad en Tulsa, en Oklahoma, en la sede principal de Rema, en los estudios que han hecho, en la escuela de oración y sanidad, se dice que el 100% de personas que son sanadas, el 95% son sanadas en un proceso. Y solamente el 5% son sanadas así. Entonces, la mayoría de los milagros de sanidades ocurren en un proceso. ¿Y saben qué no quiere la gente? Proceso. Entonces, una persona que está sometida por una enfermedad, así como en lo natural, humanamente hablando, la ciencia médica, que es muy buena y también viene de parte de Dios, se ha dicho eso, de paso, no es pecado ir al médico, hace parte también de un proceso. Entonces, el médico, usted va y el médico que lo examina, luego le va a dar un tratamiento. Y en ese tratamiento le va a decir usted de tomarse esta medicina por tanto tiempo. Del mismo modo, muchas sanidades en la palabra de Dios ocurren por un proceso donde usted va recibiendo la palabra de Dios, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y esa palabra que es medicina lo va sanando. Y en ese proceso de ser sanado, también tiene la bendición de ir conociendo más al sanador. Porque es muy importante que uno reciba la sanidad, pero también es más importante que conozca al sanador. ¿Amén? ¿Sí es claro? Entonces, hay mucho que decir de milagros, de dones de sanidades, pero básicamente es un proceso, la mayoría de las sanidades. Entonces, el hacer milagros, como van juntos, sanidades y el hacer milagros es una intervención sobrenatural. En este caso hay varios tipos de milagros. Este es un milagro en la naturaleza, en el curso de la naturaleza, ¿cierto? En donde Dios suspende temporalmente el orden natural a través del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, hay un ejemplo impresionante. Porque el hacer milagros, hablamos para sanidades, pero también hablamos de hacer milagros para cosas que uno necesita que ocurran ahí. Entonces, veamos un poco la historia en Marcos 4. Dice, aquel día, ¿me ayudas a leer? Cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dio el Señor? Una palabra. Cuando Dios lo manda a uno a hacer algo, Dios le da siempre una palabra. Y uno tiene que caminar en esa palabra para que se cumpla. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, dice Reina Valera, en una almohada. Había puesto la cabeza en una almohada y estaba durmiendo. Jesús. Y le despertaron
y le dijeron, o le estaban asustados, y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Está descansando. Y levantándose Jesús, ¿cierto? Reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué le dijo? Calla, enmudece. Dice que, ¿qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, al margen de esto, hablando de hacer milagros, pero hay gente que piensa que si viene un huracán, que si viene una tempestad, que si ocurre un terremoto, eso fue Dios. Yo pregunto, si esta tempestad venía de parte de Dios el Padre, Jesús iba a reprenderla. Porque él iba a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por la Escritura encontramos que hay cosas que ocurren en la naturaleza que nunca es la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque el ser humano cuando pecó le entregó la autoridad de la tierra al diablo. Y entonces el diablo anda haciendo diablura, ¿no? Lo que él sabe hacer. Usando la naturaleza en contra nuestra también. Y también muchas cosas dependen también de la obra del hombre que ha hecho daño también a la misma creación. Y miren lo que les dijo o les preguntó. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces, a todos nos da miedo, ¿cierto? Todos nos asustamos, es normal. Pero la fe hace que no seamos controlados por el temor. Porque el temor es fe a la inversa. Es pensar que todo lo malo va a suceder. Si el Señor les había dicho que pasemos al otro lado, no se iban a ahogar. Y él dijo, no tienen cuidado. Y ellos dijeron, no tienen cuidado que perecemos, que nos vamos a ahogar. Entonces empezaron a creerle a las circunstancias. En la vida siempre habrá dificultades, pero Dios puede hacer milagros en medio de esas circunstancias, siempre y cuando nos mantengamos en fe. Entonces temieron en gran manera y se decían o se preguntaban el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces ahí ocurre un milagro en la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza son destructoras. Estados Unidos es el país con más huracanes en el mundo. Nosotros no conocemos de huracanes. Ellos sí saben lo que es un huracán. Japón es el país con más terremotos fuertes en el mundo. Ellos sí saben lo que es un terremoto. Aquí medio nos mueve un poquito y ya estamos. No, Dios mío, ¿qué está pasando? Hace poquito nos pasó, ¿cierto? Y como que, sí, ese día dijimos, toca ir a la iglesia. Parece que algo va a pasar. Entonces, el Señor es el que nos puede guardar. El temblor pasado, el temblor antepasado, aquí por el lado del Tintal, una señora se botó del sexto piso. No murió por el temblor, murió por el pánico. Se lanzó del sexto piso. Ella creyó que era Supermana, que podía volar y no, la ley de la gravedad existe. Entonces, a veces el temor nos mata más que la misma circunstancia que ocurre. Necesitamos mantenernos en fe. La Biblia dice, aunque la tierra tiemble, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque las circunstancias parezcan que me van a acabar, si el Señor me dio una palabra, yo estoy confiado de esa palabra. ¿Qué dijo él? Pasemos al otro lado y van a pasar al otro lado. Pero fue necesario que hubiera la intervención de un milagro para que ellos no murieran ahogados. ¿Quién quería que murieran ahogados? El diablo. Siempre que Dios te da una palabra, el diablo vendrá a hacer diabluras para que la palabra no se cumpla. Y también al mismo tiempo querrá echarle la culpa a Dios. Ay, Dios, mire, los echa al mar, les manda la tormenta. ¿Sí ven cómo es Dios? Siempre el diablo ha hecho eso. Y lo grave es que muchos cristianos todavía tienen ese pensamiento de que lo malo viene de parte de Dios. Y entonces quedan como confundidos porque dicen, ¿y ahora qué? Pues la Biblia dice que Dios es bueno. Amén. Dice que Dios es bueno. Y que dice que todo buen don, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Lo ha leído? Entonces, todo lo bueno viene de Dios. Y si hay algo malo, puede venir de parte de uno también. O del diablo.
No siempre todo lo malo viene de parte del diablo. Hay personas que son también, les gusta hacer diabluras, ¿sí? Son influenciadas. Entonces también hay cositas que vienen, también así, voy a hacerlas. No siempre, pero a veces. ¿Listo? Del hacer milagros. Mira un ejemplo de hacer milagros que registra Hechos 14 a través del apóstol Pablo. Eh, Habla de un hombre que no podía caminar, estaba lisiado de los pies. Y dice el verso 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Tiene que haber un milagro para que una persona que nunca desarrolló las piernas, que nunca se puso de pie y que mucho menos caminó, pueda caminar. No era alguien que sufrió algo que de repente quedó sin poder caminar, o lo que llaman paralítico, sino que había nacido así y que dice que jamás había andado. Miren, ¿y qué fue lo primero que sucedió con ese que estaba lisiado a los pies? Oyó hablar a Pablo. ¿Fe viene? Por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba él? Oír la palabra de Dios. Entonces oyó hablar a Pablo, el cual Pablo, ¿cierto? Fijando en él sus ojos, lo miró fijamente y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, lo primero que fue, oyó. Y cuando oyó, vino fe. Y Pablo le dijo, ¿usted tiene fe para ser sanado? ¿Sí cómo ocurre el milagro? Dijo a gran voz, levántate derecho sobre sus pies. ¿Y qué pasó con el paralítico? Él se levantó y saltó y andó. No solamente caminó, saltó. Usted sabe que para saltar se da fuerza a las piernas. Entonces, hay milagros de sanidades o sanidades que requieren de milagros creativos, que miembros sean restaurados o hechos nuevos, para que la persona pueda recibir su sanidad. O sea, Dios no remienda cosas viejas. Dios hace todo nuevo. Cuando nacimos de nuevo nos hizo nuevas criaturas. Y si hay algo que está fallando, Él puede hacerlo nuevo. Pero ¿de quién depende lo que ocurre mucho? De nuestra fe. Si oímos la palabra, creemos la palabra y recibimos. Entonces, aún la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Dice que si uno come sin fe también es pecado. Hay gente que se condena con lo que come. No coma. Sí, porque hay gente que dice, si como esto me hace daño. Y si como aquella cosa es pecado. Y si, ay, no, es que pecado comerme tal cosa. ¿Sí? Entonces, todo uno debe hacerlo con fe. Porque lo que agrada a Dios es la fe. La Biblia dice, hablando del padre de la fe, que vimos hace poco también, que Abraham estaba plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno para recibir un milagro, sea de sanidad o cualquier otro tipo de milagro? Tener una palabra. Sí, una palabra dada por Dios. Es una palabra impartida por una autoridad establecida de parte de Dios. Creer esa palabra, caminar en esa palabra, y esa palabra se va a cumplir. En la mayor cantidad de los casos en un proceso. Aquí parece que el milagro fue instantáneo. Levántate, derecho sobre tus pies. Y se levantó y saltó. Fue tan fuerte la levantada, ¿no? Que saltó y luego comenzó a caminar. Algo que nunca había sucedido. Entonces, cuando nosotros miramos el ministerio de Jesús, ocurriendo milagros de sanidades, pero el ministerio de sus discípulos, sus seguidores en el primer siglo, se sigue viendo y hoy el Señor sigue haciendo. Pero siempre Dios trabaja igual, de la misma forma, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que quien se acerca a Dios, número uno, crea que le hay, o sea, crea que Dios existe, y número dos, crea que Él es galardonador o tiene galardones, premios para los que lo buscan. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque creemos en Él. Pero también creemos que Él tiene premios, ¿no? Que Él tiene galardones.
que Él tiene recompensas, que Él tiene ese milagro que necesitamos. Ahora, es importante, la Biblia no registra qué pasó con este hombre después, pero es importante que uno que el Señor lo levanta y que puede caminar, siga caminando con el Señor el resto de la vida. Porque también he visto gente que recibe un milagro de parte de Dios, creyó para el milagro, recibió el milagro, pero no creyó para seguir caminando con el Señor. Entonces, sana y todo, terminando la existencia, se fue al infierno por la eternidad. ¿No le parece eso terrible? Entonces, recibir el paquete completo, la bendición completa, la sanidad o el milagro que necesitamos aquí. Pero cuando uno camina con el Señor, a lo largo de ese caminar con el Señor, no solamente va a haber un milagro, sino muchos milagros. Si uno se ocupa de llevar la palabra de Dios, entonces van a ocurrir milagros, muchos milagros. Y el final, el milagro más grande es nuestro nuevo nacimiento. Saber que tenemos de parte de Dios una casa, un edificio no hecho de manos, eterna en el cielo. Amén. Entonces, básicamente, el hacer milagros. Vamos a hablar un poquito sobre profecía. Número 6, profecía. ¿Listo? Profecía es una visión sobrenatural por inspiración del Espíritu Santo. La profecía en este tiempo no es para predicción del futuro ni para dirección. Es diferente la profecía en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, el único que tenía al Espíritu Santo sobre él era el profeta. Y como los otros no tenían al Espíritu Santo, el profeta tenía la tarea de guiar, de dirigir, de dar dirección al pueblo. Ya en el Nuevo Pacto todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre y cuando nos rindamos a Él. Me gusta lo que dice el pastor Jones. Si nos llenamos del Espíritu Santo, Él va a poder guiarnos. Pero básicamente nos va a guiar aquello de lo que nos llenemos. Entonces, si nos llenamos de otras cosas, más que del Espíritu Santo, pues de lo que más estemos llenos, nos va a guiar. ¿Sí? Entonces, el llenarnos de la palabra y del Espíritu Santo hará que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué lo tenemos? Entre otras cosas, para que nos guíe. La Biblia dice, profetizando por Jesús, que Él nos guiará a toda la verdad. También dice que Él nos hablará de lo que habrá de venir. ¿Sí? Dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo es nuestro guía. De hecho, se puede vivir la vida cristiana es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es alguien en el lugar de Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo es el faro en medio de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo, espiritualmente hablando. Entonces, en 1 Corintios 14, el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticemos. Entonces, ¿qué debemos seguir? El amor. ¿Y qué debemos procurar? Los dones espirituales, por eso lo estamos estudiando. Pero sobre todo dice que profeticemos. El verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 propósitos. Número 1, edificación. Número 2, exhortación o animar. Y número 3, consolación. Así que la profecía en el nuevo pacto tiene esos 3 propósitos. Número 1, edificarnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos edifica? La palabra. ¿Cierto? La profecía. La palabra dice que el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Pero también la palabra que hace nos exhorta o nos anima a seguir. Y también la palabra que hace nos consuela. Entonces uno puede estar recibiendo la palabra y en determinado momento está siendo edificado. ¡Wow! Yo no había visto esto. Y de pronto esa edificación que hace, que se anime. Sí, claro, es posible, se puede. Pero también, si usted tiene un problema de tristeza, de angustia, está pasando por un bache en el camino, vivió una tragedia, entonces de pronto usted comienza a llorar, pero esas lágrimas no son de tristeza, sino como de consuelo. El Señor comienza a consolarlo. Entonces la palabra está haciendo
lo que Dios quiere que haga conforme al propósito de Dios que la envió, pero también a la necesidad del que la está recibiendo. ¿Sí? Qué alegría, qué entusiasmo. Eso se llama profecía. Mire, en la Biblia hay un énfasis en la profecía. ¿Sí que leímos el versículo 1 de Juan 14, de 1 Corintios 14, pero sobre todo que profeticéis? Hay un énfasis en la profecía. En los dones del Padre hay profecía. Lo leímos en Romanos 12. En los dones del Hijo está el profeta. Y en los dones del Espíritu Santo hay don de profecía. Entonces, hay un énfasis en la profecía en la Biblia. ¿Por qué hay un énfasis? Porque es muy importante, porque la profecía lo que hace es que edifica, anima a la iglesia. ¿Sí? Entonces la profecía edifica, anima a la iglesia. Como está escrito, agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la profecía. La predicación es profecía. La locura de la predicación es profecía, la palabra hablada. ¿Listo? Sigamos viendo un poco 1 Corintios 14, en este caso el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, así no se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, la profecía es para edificación de la iglesia, como lo leímos en el versículo anterior. Y el verso 5 dice, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más, si es que hay un énfasis, que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete también para que la iglesia sea edificada. Entonces, vamos a ver más adelante lenguas, que es diversas lenguas con interpretación equivale a profecía. O sea, lenguas con interpretación edifica a la iglesia. Lenguas solas edifica solamente a uno. Entonces, por eso la profecía equivale a lenguas con interpretación, o lenguas con interpretación equivale a profecía para edificación. Entonces, ¿para qué es la profecía? Para edificación. No es tanto para que le profeticen, no sé, porque ahí tenemos que tener mucho cuidado en la profecía porque hay dos extremos. Un extremo donde todo es profecía, pero no es la palabra de Dios, sino algo que alguien dice. En ese extremo se usa la profecía para manipular personas. Es decir, para decirle, como yo hablo de parte de Dios, entonces yo te puedo decir que tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, porque yo te estoy dirigiendo, te estoy guiando, yo soy el profeta, como en el Antiguo Testamento. Eso es un extremo malo. Y el otro extremo es no creer en el don de profecía. Entonces deberíamos ir por el centro de la palabra, creyendo, como dice la palabra, creemos en el don de profecía, pero creemos que la profecía más segura es la palabra escrita, pero creemos que Dios puede hablar a través de un profeta o simplemente de un creyente, no necesariamente siendo profeta, que está bajo la unción del Espíritu Santo y que te va a hablar. ¿Una palabra para qué? Para edificación, exhortación o consolación. ¿Sí? Y ahí entonces vamos a evitar el problema de la manipulación, porque lamentablemente hoy en día en parte de la iglesia existe la manipulación, que te quieren llevar aquí, que te quieren llevar allá, que con quién te vas a casar, que dónde vas a vivir, que qué vas a trabajar, que no sé qué, que exactamente ponerte como un camino y decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero la Biblia dice que al que el Hijo libertare es libre en verdad y que nosotros, si hemos sido libres, no nos hagamos esclavos de los hombres. Así que el Señor nos hizo libres. Y entonces, como existen esos excesos, cuando existen esos excesos, no vienen de parte de Dios. Hay personas, bueno, en este tiempo de caminar con el Señor, hemos visto algunos casos donde personas profetizan algo con un interés para que la gente haga o no haga determinada cosa. Entonces hemos aprendido que la profecía puede ser juzgada, porque todos tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la profecía. Entonces nosotros debemos saber si esa profecía viene de parte de Dios o no, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces podemos juzgar la profecía. Por eso la profecía debe hacerse públicamente para que pueda ser juzgada, porque nadie puede juzgar lo que yo le digo a otro al oído. ¡Aló! Por eso si lo invitan a la santa profecía, así le llaman la santa profecía, cuidado.
Cuidado. Y está creciendo mucho. Porque la Biblia habla de que una señal en los últimos tiempos es que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, codicias, deseos y pasiones. Entonces la gente queriendo oír lo que le quieren decir. Entonces la gente quiere que le digan que va a viajar, que tendrá casa, carro, beca, que se va a casar con una mujer rubia, de ojos azules, de unos 75 de estatura, 80, una modelo, una tomo, ¿sí? Y la mujer no, que se va a casar con Brad Papi. Y quiero oír muchas cosas. Pero entonces una señal de los últimos tiempos que se amontonará maestros conforme a sus deseos. Y la gente que teniendo comezón de oír no querrán oír la sana enseñanza de la palabra de Dios, sino querrán oír fábulas, historias, cosas, ¿sí? Como de los cuentos de hadas. Y llegó el príncipe. Y la gente es estúpida. Y la gente corre allá. Pero si le abren la palabra y le predican lo que la palabra dice, la gente no quiere oír. Porque es una señal de los últimos tiempos, que quieren es oír de acuerdo a sus propios deseos. No lo que dice la Escritura. Por eso esta serie de enseñanzas son buenas. Porque nos obligamos a ir texto por texto, ir mirando cada cosa y sin hacerle quite a ninguna, sino mirando lo que dice la palabra de Dios. ¿Están contentos? Oh, profecía. En el Nuevo Testamento dice que la profecía más segura es la palabra escrita. Que para evitar excesos, la profecía más segura es la palabra escrita. Entonces, yendo un poquito para concluir lo que estaba diciendo, evitando los excesos, mire, siempre que la gente, voy a decir esto, siempre que la gente quiere sacratizar algo y hacerlo venir como de parte de Dios, dicen que es santo. En la iglesia tradicional nos hablaban de la Santa Misa. En el boom del extremo de la profecía le dicen que es la Santa Profecía. Pero ni siquiera en la Biblia habla de Santa Profecía. La Biblia dice profecía. No dice santa. Siempre que la gente quiere sacratizar algo para hacerlo parecer como de parte de Dios, le pone la palabra santo. Cuidado. Pero también, si alguien, por el don de profecía, o puede ser un profeta, creemos en el don de profecía, creemos que profetas hablan también de parte de Dios, o creyentes bajo la unción del Espíritu Santo pueden hablar de parte de Dios, pero debe ser en público para que pueda ser juzgada por los que tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, pero también esa profecía viene cuando se ora, porque estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces no es que como un profeta es como una gitana o un gitano que va diciéndole esto y esto, esto y esto, dice el Señor, sin estar bajo la presencia del Señor y la unción del Espíritu Santo. Entonces hemos aprendido que si alguien te da una profecía, porque puede pasar, y de esa profecía no hay nada en tu corazón, olvídalo. Mi pastor León dice, pura paja. Pura mentira. Cosas de hombre. No está en tu corazón, no tienes ni idea de eso. Porque hay gente que se carga con eso. Y se preocupa, y el Señor me dijo eso, y honran al Señor y piensan que es Dios el que le está hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que conocer la palabra escrita. Y hay que conocer, porque Dios te va a hablar, te va a decir. Y normalmente cuando viene profecía hablando de cosas futuras, vienes confirmando algo que ya Dios te dijo. Si tienes comunión con Dios, ya Dios te dijo, ya Dios te habló, ya Dios. Porque Dios le habla a la persona, pero también le habla a uno. Entonces lo que uno le dice, por ejemplo, yo sé que tú vas a predicar la palabra. Es más, te veo casado, te veo con esposa y te veo pastoreando una iglesia. Es algo que Dios me está mostrando a mí, y si está en el corazón de Él, hará clic. Irá, sí, viene de parte de Dios. Sí, ya Dios me dijo. Algo saltó en mí, algo creí, hay algo en mí. Entonces es una profecía que viene de parte de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Pero cuando el ser humano mete la mano en lo puramente natural, siempre la embarramos. Cuando usted ve, la profecía es mucho porcentaje de la Biblia.
Usted cuando ve todo, cuando Jesús viene es cumplimiento de la profecía, cumplimiento de la profecía, cumplimiento de la profecía, primera venida, cumplimiento de la profecía, segunda venida, profecía del Espíritu Santo, venida del Espíritu Santo, cumplimiento de la profecía, nuevo nacimiento, profecía, cuando nacemos de nuevo, cumplimiento de la profecía, profecía, la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga, cumplimiento de la profecía, reino de Israel restaurado, profecía, cuando se restaure el reino de Israel, aquí en la tierra en el milenio, cumplimiento de la profecía. Entonces uno observa que todo es profecía. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de la eternidad y Él conoce lo que va a venir al el futuro y lo que va a suceder. Pero siempre tiene que ver con los asuntos de Dios. Más que, más que nada con los asuntos puramente naturales de nosotros. Porque esos sí son nuestros deseos. No, pues ¿quién no quiere viajar por todo el mundo? ¿Quién no quiere casarse con la top model? ¿Quién no quiere tener plata? Mucha plata. ¿Quién no quiere? Todos queremos. Pero si la profecía es simplemente eso y no está en nada Dios, ¿de quién es? Entonces, como hay gente en nuestra cultura, hay gente tan interesada en el futuro que consulta brujos, el tarot, que le lean el tabaco, que le lean el horóscopo, que miren qué tiene que ver con su futuro. Entonces, la gente está acostumbrada a ir a ese tipo de personas que tenían comunión con las tinieblas, influenciadas por el diablo, muchos en pacto con el diablo. Entonces, ahora limpian su conciencia porque fui a la iglesia y me dio la santa profecía. ¿Y qué cambio ha habido en su vida? Nada. Su vida cambió, empezó un proceso, el Espíritu Santo. No, simplemente voy a la santa profecía, pero mi vida sigue siendo la misma, no hay una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que lo resume simplemente a que si se cumple, viene de parte de Dios. Pero, 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 hay cosas que se cumplen y no vienen de parte de Dios. Pero, hay cosas que se cumplen y no. Dígale a su vecino, pero, hay cosas que se cumplen y no vienen de parte de Dios. Existe una cosa que se llama espíritu de adivinación. Eso lo vamos a ver en discernimiento de espíritus. Se llama, se llama el espíritu de Pitón. Y Pitón es una serpiente, es un pariente de la serpiente antigua. Es un pichón de demonio. Pitón. Hay gente que le gusta visitar los pichones del demonio para que le digan qué le va a pasar en el futuro. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, pues ya tenemos lo que viene para nosotros. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea que el día es perfecto. Que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Que tenemos una casa eterna en el cielo. Nos habla de muchas cosas el Señor. ¿Ah? Primera de Pedro 1, 19 al 21 dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que siempre que hay intervención del ser humano puede haber inseguridad. ¿Cómo la ve? Y cuando pues tenemos la oportunidad de ministrar eso, tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay cosas que Dios le dice a uno y uno sí o sí tiene que decirlas. Porque Dios le está diciendo. Pero tiene que saber que no son sus emociones. Que no hay en su interés personal algún tipo de manipulación. ¿Eh? A la cual hacemos bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos da dirección. Nos alumbra donde está oscuro. Para que podamos ir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que el Señor complete la obra en nosotros y nos llame y estemos en su presencia. Se manifieste Jesús en su segunda venida. Necesitamos ir por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra,
Y tenga cuidado porque yo sé que aquí en Bogotá hay muchas iglesias, usted puede ir a la iglesia que usted quiera, usted es absolutamente libre. Pero tenga cuidado cuando usted va a lugares que se llaman iglesias, que tienen el nombre de Dios, pero poca palabra. Historias, fábulas, cuentos, santas profecías, muchas cosas, pero poca palabra de Dios. Tenga cuidado. Solamente le digo por su salud. Tenga cuidado. Y el verso 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, mire, hay que entender. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el problema cuando uno se expone a la palabra que no entendió? Por eso tenemos tanto cuidado de explicar y ir como texto por texto para que podamos entender. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuál es profecía de la Escritura? Ninguna. Entonces la gente interpreta la Biblia aquí. No es que yo interpreto, no, la Biblia se interpreta a sí misma. La suma de la palabra es la verdad. Cuando se saca de contexto un texto, siempre hay un error. Entonces la gente saca un texto de contexto para decir algo. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice en Romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces alguien lo saca de contexto y le dice, si usted le pide prestado a su hermano, ya está en pecado. No, el contexto es el amor ahí. Y hay una deuda, que es la deuda del amor. Claro, en Proverbios también dice que el que saca prestado es esclavo del que le presta. Sí, tiene que pagarle los intereses. Y tiene que mirar a qué costo saca prestado. Pero no es pecado sacar prestado. Claro, la voluntad de Dios es que usted no viene endeudado. Y yo tampoco. Pero hay que mirar el contexto de la Escritura. Lo que estoy tratando de decirles es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo decir, es que yo tengo la verdad, yo no tengo la verdad, esta es la palabra. Y yo me acerco a ella pidiéndole al Señor que me ayude y me guíe con su Espíritu para poder, que me abra el entendimiento para poder entender lo que dice la Escritura. Porque nunca, mire, ninguna y nunca, son palabras clave, ¿no? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca alguien en lo natural dijo Isaías, voy a escribir el libro de Isaías yo, por mi voluntad. No, es Dios. Entonces nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como la palabra escrita o la profecía escrita, la palabra profética más segura, fue por inspiración del Espíritu Santo, también el don de profecía o el profeta cuando profetiza debe ser por la inspiración divina. Amén. Si hay inspiración divina, no hay error. Eso es como el ejemplo que está poniendo mi esposa aquí. Nosotros somos como el esfero. El Espíritu Santo es la mano que hace el trazo, que escribe la carta, que lleva el mensaje. Nosotros simplemente somos el esfero. ¿Qué podemos hacer sin el Espíritu Santo? Nada. Nada nos va a quedar bien. Entonces es entender eso. Entonces el énfasis de la palabra es la profecía. Todo tiene que ver con la profecía. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, vino la primera profecía en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, dijo a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa profecía se sigue cumpliendo hoy. Y se seguirá cumpliendo hasta el último día. Así que, ¿qué necesitamos? Abrir la Biblia. Abra la Biblia. Y a través de la Biblia, Dios le va a hablar. Dígale a su vecino que está a su lado, ¿quiere profecía? Dígale, mírelo ahí. ¿Quiere profecía? Y en segura, abra la Biblia. Dios le va a hablar. La Biblia es Dios hablando con nosotros. Son las cartas del novio para su novia. Hay que abrirla a ver qué dice el novio. ¿Qué dice el novio? ¿Qué nos está hablando él? ¿Qué nos está diciendo él? Hay que abrirlas, hay que leerlas, hay que escudriñar las escrituras. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí hoy por temas de tiempo y en otras seguiremos con discernimiento de espíritus, que sigue muy interesante. Ya es el 7, 8 y 9. Cada vez acabemos en la próxima.
Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús. Lea la Biblia.